A veces, para entender una red geopolítica enorme y súper compleja, no hace falta un informe de inteligencia. A veces, basta conseguir la historia de una sola persona. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a ver cómo la investigación de un exadicto a la heroína, un tipo llamado Jeremy Shepard, lo llevó a desentrañar lo que él asegura que es la verdadera cara de la famosa guerra contra las drogas. Y esta es la pregunta que, bueno, lo cambia todo. ¿Cómo es posible que un hombre que luchaba contra su propia adicción termine, de alguna forma, exponiendo una red de poder global? Suena película, ¿no? Pero su investigación nos muestra una guerra que, según él, nunca fue lo que nos contaron. Este es Jeremy Shepard, y su propia vida lo empujó a cuestionar las verdades oficiales de su país. Esto lo convirtió en lo que un entrevistador llamó un iconoclasta, o sea, una de esas personas que se dedican a romper con las ideas que todos dan por sentadas. Bien, entremos en materia. Todo esto arranca con una pregunta muy, pero muy personal. El motor de toda esta investigación no estaba en un archivo secreto del gobierno. No, para nada. Estaba en su propia experiencia. Para Shepard, la llamada guerra contra las drogas era una contradicción total. Pensemos, si el gobierno estaba gastando miles de millones de dólares para parar el narcotráfico, ¿cómo era posible que la heroína en las calles fuera cada vez más pura, más barata y más fácil de conseguir? Esa pregunta, simple pero potente, se le metió en la cabeza y no lo dejó en paz. Y claro, esa pregunta lo llevó a cuestionar la idea central de toda la operación. ¿De verdad era una guerra contra las drogas? ¿O era solo una fachada para algo totalmente distinto? Y aquí es donde las dos realidades chocan. Por un lado, tenemos el objetivo que todos conocemos, acabar con el tráfico y el consumo de drogas. Pero por otro, está la conclusión de Shepard, que la guerra no fue un fracaso, sino todo lo contrario. Fue un éxito, pero para lograr sus verdaderos objetivos, que no tenían nada que ver con eliminar las drogas. Y ojo, que esta no es solo la opinión de Shepard. Escuchen esta cita de un alto consejero de la administración Reagan. Según Shepard, esto es la prueba de que el objetivo nunca fueron las drogas. Las drogas fueron la excusa perfecta para atacar a grupos específicos de la población. Pero la cosa no se quedó ahí. Según Shepard, este modelo no se limitó a la política interna, se exportó y se convirtió en una herramienta clave de la política exterior. En su análisis, conceptos como las drogas, el terrorismo, la corrupción o incluso proteger la democracia se usan como un caballo de Troya. La idea es desestabilizar países desde adentro para, al final, forzar un cambio de gobierno que sea, más amigable con los intereses de Estados Unidos. Y aquí viene otra pregunta clave que se hizo Shepard. A ver, Estados Unidos no tiene campos de amapolas para producir heroína, ni tampoco cultiva coca. Todo tiene que venir de afuera, tiene que ser importado. Entonces, ¿cómo es que llegan toneladas y toneladas de estas sustancias al país? Es en este punto donde Shepard detecta un patrón que, la verdad, da que pensar. Después de la intervención militar en Vietnam, ¡pum!, una ola de heroína inunda Estados Unidos. Décadas después, tras 20 años de ocupación en Afganistán, el patrón se repite. Para él, esto no podía ser una simple coincidencia. Bueno, entonces, ¿cómo funciona exactamente este manual de intervención? Shepard lo describe como un proceso que se repite una y otra vez, casi como si fuera una fórmula. Él lo resume en estos 4 pasos, y algo súper importante de entender es que no siempre se trata de una invasión militar. Muchas veces es un proceso mucho más sutil que empieza con un ataque directo a la economía del país objetivo. Este concepto es fundamental: hacer gritar a la economía. Shepard menciona el caso histórico de Chile y lo conecta con tácticas más modernas, como por ejemplo, impedir que Venezuela pueda refinar su propio petróleo. En el fondo, es como tener un interruptor para generar caos y asfixiar económicamente a un país. Esta metáfora, que se usó en la entrevista con Shepard, resume su enfoque a la perfección. La idea es no concentrarse en los actores que vemos en la superficie, como los narcos o los políticos locales, sino tratar de ver quién está moviendo las piezas del tablero desde las sombras. Y todo esto nos lleva al punto quizá más importante de este análisis. Si este manual es tan efectivo, ¿cómo se le puede hacer frente? ¿Cómo se puede resistir? La respuesta, según Shepard, depende de un solo factor. Y aquí está la clave de todo.
Para que una intervención de este tipo funcione, se necesitan dos ingredientes. El primero es la presión externa, claro, pero esa presión, por sí sola, nunca es suficiente. Necesita sí o sí del segundo ingrediente, el más indispensable de todos, la colaboración desde adentro. Y este contraste lo dice todo. Por un lado, Vietnam. Más de 500.000 de soldados no pudieron doblegar al país. ¿Por qué? Por la resistencia popular. Y por el otro lado, Guatemala. Solo unos 400 agentes fueron suficientes para organizar un golpe de Estado. La diferencia, que allí sí encontraron élites locales dispuestas a colaborar. Y aquí llegamos a la lección final. Lo que Shepard sostiene es que la verdadera soberanía, la capacidad real de resistir, no depende del tamaño de un ejército, depende de la voluntad colectiva de un pueblo de no colaborar con una potencia extranjera que solo busca imponer sus propios intereses. Así que cerramos con esta pregunta para reflexionar. Si una intervención extranjera depende totalmente de que haya colaboradores internos para tener éxito, entonces, ¿dónde está el verdadero poder? El análisis de Shepard sugiere que quizás la pieza más importante del ajedrez no está en los palacios de gobierno, sino en la voluntad de la gente.